Hola, buenas tardes. Aquí estamos nuevamente. Vamos a tratar en este video, pues vamos a empezar a crear o a usar lo que es el lenguaje SQL. Para esto pues vamos a trabajar con un gestor de base de datos pues llamado MariaDB, y aquí pues vamos a trabajar lo que es desde la consola. Anteriormente pues a lo mejor ya habíamos realizado lo que era el diagrama de clases, y en este video pues vamos a trabajar con algunos de los comandos. Vamos a poner nuestra contraseña de nuestro gestor. Aquí pues ya estamos dentro del gestor de MariaDB, y pues prácticamente aquí lo que vamos a hacer pues es crear una base de datos. ¿Cómo creamos una base de datos dentro del gestor? Pues podemos poner create database y el nombre de la base de datos. En este caso le vamos a poner lo que es a lo mejor CU a nuestra base de datos. ¿Qué es lo que tiene en particular el lenguaje SQL? Pues que es un lenguaje de consulta estructurado. Prácticamente aquí ya se manejan consultas o sentencias que ya están estructuradas. Por lo regular pues siempre cambia nada más a lo mejor el nombre de lo que vamos a crear, ¿no? Pero aquí por ejemplo decimos create database CU y ya tenemos query OK. Podemos crear a lo mejor otra, ¿no? Create database pruebas, ¿no? Y ahí ya creamos. Si vemos pues es un lenguaje de consulta estructurado, y ya creamos una base de datos que se llama CU y una que se llama pruebas. ¿Cómo mostramos estas bases de datos? Pues con el comando show databases, ¿no? En plural. Cuando la creamos pues es en singular, database, y aquí como queremos mostrar todas pues show databases. Le damos enter. Aquí ya tenemos algunas bases de datos que que he hecho. Aquí tenemos la de CU que acabamos de crear, y por aquí tenemos la de pruebas, que es la que también creamos. ¿Cómo hacemos el cambio en alguna de estas bases de datos, o cómo seleccionamos trabajar con alguna de ellas? Pues nada más ponemos el comando use y el nombre. Por ejemplo aquí use CU, y ya cambiamos de base de datos, ¿no? Aquí ya estamos dentro de la base de datos CU. Podemos hacer el cambio con alguna otra. Podemos poner show use dulcería, ¿no? A lo mejor alguna de las que ya tenía, y ahí ya estamos dentro. O use pruebas, ¿no? Y ahí está, ¿no? Así es como hacemos el cambio hacia una base de datos. En este caso pues vamos a borrar la de pruebas. ¿Cómo la borramos? Pues drop database y el nombre de la base de datos. Ahí está. Ahí ya eliminamos la base de datos pruebas, y si volvemos a verificar con show databases pues ya no está la de pruebas, ¿no? Ya la eliminamos. Vamos a trabajar con la de CU. Entonces CU, y ahí estamos dentro de ella. Si nosotros cerramos nuestro gestor de base de datos, pues ya no es necesario que creen la base de datos, porque ya en realidad ya la creamos, ¿no? Y ya nada más que tendrían que hacer pues utilizarla, ¿no? Vamos a hacer el ejemplo aquí. Cerramos el gestor, volvemos a abrir MariaDB, nos pide nuestra contraseña, y a lo mejor yo no le doy use CU, ¿no? Y ahí está. Si no recuerdan qué base de datos tienen, pues ya sabemos que con el comando show databases pues podemos ver todas las bases de datos que tenemos alojadas dentro de nuestro gestor. Vamos a empezar a utilizar algunos comandos pues para crear lo que son nuestras tablas, ¿no? Que creamos en el video anterior. En este caso pues
tenemos este diagrama de clases. Tenemos una tabla que se llama carrera, alumnos, asignatura, y una tabla puente que se llama que existe entre alumnos y asignatura. Tenemos este diagrama de clases. ¿Y qué tablas podemos empezar a crear? Pues por lo regular siempre se crean las tablas pues que no tienen llaves foráneas. ¿Por qué? Porque cuando creamos llaves foráneas o tenemos llaves foráneas, eso hace que dependan de otra tabla. Entonces en este caso pues debemos de crear pues siempre las tablas que no contienen llaves foráneas. Entonces aquí en este caso podemos crear primero la de carrera o la de asignatura, cualquiera de las dos, ya que no contienen llaves foráneas. En este caso vamos a crear la tabla de carrera. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues en este caso, pues ya que estamos dentro de nuestra base de datos que vamos a utilizar, pues podemos empezar a crear esas tablas. Vamos a ponerle create table. Ahora es una tabla, ya no va a ser una base de datos. ¿Cómo se llama la tabla? Carrera. Abro el paréntesis. Todo esto lo podemos hacer en una sola línea, ¿no? ¿Por qué? Porque pues podemos aquí, hasta que no pongamos punto y coma, pues no se termina la instrucción. Aquí lo vamos a hacer por separado. A lo mejor aquí podemos hacerlo de esta forma, ¿no? Create table, carrera, así se llama aquí. Y le voy a dar un enter, ¿no? ¿Qué es lo que sigue o qué es lo que va a contener esa tabla? Pues tiene un ID carrera de tipo entero y otro atributo que se llama nombre de tipo varchar. En este caso vamos a poner lo que es ID carrera de tipo entero, y aquí nos especifica que va a ser llave primaria. ¿Por qué? Porque nuestro modelador o donde generen su diagrama, pues siempre todas las tablas deben de contener una llave primaria. ¿Qué es una llave primaria? Pues en sí pues va a ser un atributo el cual siempre vamos a elegir dentro de nuestras tablas, el cual no se va a repetir, ¿no? ¿Quién puede ser un ejemplo de una llave primaria? A lo mejor un RFC, una matrícula, un CURP, no lo sé. Esos son datos que a lo mejor siempre van a ser únicos pues para cada persona, o dependiendo pues de lo que estemos hablando. En este caso lo podemos definir desde aquí o lo podemos definir más abajo. Aquí en esta tabla lo vamos a dejar para más abajo, y ya en la otra tabla que vamos a hacer pues lo definimos directamente desde el atributo. Entonces ID carrera del tipo entero. ¿Cómo separamos los atributos? Pues con una coma. Le doy enter y ponemos nombre varchar, y en este caso pues dice que va a aceptar 40 caracteres. Como no he definido mi llave primaria, pues doy coma y defino mi llave primaria, primary key, y entre paréntesis voy a poner el atributo que quiero que sea mi llave primaria. En este caso pues ID carrera, y voy a cerrar el paréntesis que abrí en la parte de arriba, que es este. Aquí lo cierro y posteriormente pues punto y coma. Punto y coma, ¿para qué? Para que se finalice ahí, o le voy a indicar con el punto y coma pues que finalizo pues la instrucción de ese comando. ¿Cómo sé que se ejecutó correctamente? Pues cuando nos dice query ok, ¿no? Que la consulta pues se ejecutó bien. Ahí ya creamos nuestra primer tabla. Ahora vamos a crear la siguiente tabla, que va a ser la de asignatura. En este caso asignatura pues nos pide lo que son un código, nombre, créditos y cantidad de hora. Vamos a hacerlo de la misma forma. Como les digo, la ventaja de usar a lo mejor un lenguaje SQL pues
es que van a ser consultas ya estructuradas, ¿no? Vamos a crear la tabla. Igual, create table. ¿Cómo se llama la tabla? Asignatura. Abro el paréntesis. Le voy a dar enter para que se siga viendo. Todo esto lo podemos hacer en una misma línea. Sí. Y es correcto, ¿no? Aquí, por ejemplo, es como si yo siguiera escribiendo aquí. Puedo seguir escribiendo y ya hasta el final pues pongo el punto y coma. Pero aquí le doy enter pues para que igual, a lo mejor cuando ustedes lo hacen de esta forma estructurada, pues a veces si llegamos a cometer algún error, pues nos va a decir error en la línea 3, ¿no? Entonces ya podemos contar las líneas 1, 2 y 3. Puede que esté el error en esa línea o una antes. Pero a lo mejor si ustedes lo escriben en una sola línea, pues les va a decir error en la línea 1. Entonces puede que les sea más difícil encontrar el error, ¿no? Pero es válido que lo puedan hacer en una sola línea. Después de esa explicación, pues ponemos lo que es el atributo, código int, y aquí sí vamos a definirlo desde aquí. Nuestra llave primaria también es válido. Puede ser de esta forma o puede ser que lo defina al final. Entonces, código int primary key. Aquí, por ejemplo, puedo poner el siguiente atributo: nombre, espacio varchar, tamaño 40, coma, y a lo mejor abajo digo, pues créditos de tipo entero, coma, y a lo mejor el siguiente atributo, ¿no? Can horas de tipo entero. Como ya no hay ningún atributo más, pues cierro el paréntesis de arriba, punto y coma. Si vemos aquí ya no lo hice a lo mejor atributo por línea, porque pues para que vean que sí se puede escribir a lo mejor todo en una sola línea. Aquí en este caso lo hice por separado, pues para que se siga viendo toda la sintaxis de la consulta. Ya creamos nuestra segunda tabla. Y por ejemplo aquí digo, pues a lo mejor ya creé esas tablas, ¿no? ¿Cómo podemos mostrar nuestras tablas? Pues con el comando show tables. Así como mostramos bases de datos con show databases, pues aquí podemos escribir show tables. Y aquí dice tablas dentro de la base de datos CU. Pues en este caso tenemos las dos que hemos creado, ¿no? Carrera y asignatura. Podemos hacer una descripción de nuestras tablas. A lo mejor yo digo, pues cierro mi gestor, mañana sigo trabajando, y a lo mejor ya llego, vuelvo a abrir mi gestor, y en este caso digo, pues quiero seguir trabajando con mi base de datos de ayer, pues nada más la utilizo. Y a lo mejor digo, pues no recuerdo qué tablas creé, ¿no? Digo show tables, ahí están. Y a lo mejor quiero también saber qué atributos le puse a cada tabla, ¿no? Porque a lo mejor no recuerdo, ¿no? O a lo mejor llego a algún lado donde me dejan trabajar con alguna base de datos y quiero saber qué atributos tiene esa tabla o qué tipos de datos tiene cada atributo. Pues pueden hacer la descripción con describe y el nombre de nuestra tabla, ¿no? Carrera. O también pueden ponerle desk, ¿no? Más corto, y pues también el nombre de alguna tabla, ¿no? Asignatura. Entonces con describe, nombre de la tabla, o desk, que también hace lo mismo de describe, pero más corto el comando, pues podemos describir nuestras tablas. Si vemos aquí, pues nos da una pequeña descripción de cada una de nuestras tablas. Vienen los tipos de datos, viene lo que es la llave primaria, ¿no? La cual definimos también, y podemos seguir trabajando aquí. Entonces la siguiente tabla que vamos a crear, pues en este caso sería la tabla de alumnos, ¿no? Vamos a crear nuestra tabla de alumnos. Puedo abrir paréntesis y
vamos a poner cuenta de tipo entero, primary key, ¿no? Ya lo voy a definir desde aquí, coma. Ahora me dice que el siguiente atributo es una llave foránea y me está diciendo que ID carrera viene de nuestra tabla de carrera, ¿no? Entonces podemos definir tal cual así el atributo carrera-id carrera, o nada más podemos definir pues el ID carrera, ¿no? Aquí en este caso lo voy a definir como ID carrera, es de tipo entero, le voy a dar coma, y sé que este atributo ahorita lo voy a definir como una llave foránea. Entonces ya definí ID carrera. Seguimos con nuestros otros atributos, varchar, paterno, materno, sexo de tipo char, fecha, nacimiento de tipo date, y celular de tipo begin. Si vemos la creación de las tablas prácticamente es tal cual como está así en nuestro diagrama de clases, ¿no? Hasta lo voy a hacer aquí más pequeño. Podemos definir aquí qué es lo que ponemos nuevo de nuestra imagen, grade table, y aquí está alumnos. Abro paréntesis y dentro de los paréntesis van a ir todos los atributos que están dentro de la imagen, dentro de la clase de aquí que tenemos: cuenta, ID carrera, nombre, paterno, materno, sexo, fecha de nacimiento y celular, y cada uno con su tipo de dato que tiene. Aquí, si yo no tuviera llave foránea, pues prácticamente aquí lo que haría, pues ya nada más cierro el paréntesis de arriba y punto y coma. Pero como tenemos una llave foránea aquí, pues vamos a hacerla, vamos a definirla: foreign key. Aquí tengan cuidado porque cada vez que a lo mejor llegan a escribir, cuando apenas están manejando lo que es este lenguaje, a veces escriben ing y no es como en inglés, ¿no? Ya sabemos que en inglés pues podemos manejar el infinitivo o los verbos pues con ing, pero aquí en este caso es foreign, ign, foreign key. ¿Quién va a ser nuestra llave foránea? Pues el atributo que definimos anteriormente aquí. En este caso le pusimos ID carrera, reference, de qué tabla o con qué tabla voy a relacionar esa llave foránea o de dónde viene. Pues viene de carrera, ¿sale? Entonces según nuestro diagrama viene de carrera, y dentro de estos paréntesis pues ponemos lo que es la llave primaria de esa tabla. Entonces ponemos igual ID carrera, y así es como definimos nuestra llave foránea. Aquí abro paréntesis, bueno, cierro el paréntesis de arriba, punto y coma, y pues en este caso vamos a ver qué error es el que nos dio. Aquí dice, como les comentaba, error en la línea 10. Podemos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y aquí por lo regular aquí escribimos lo que es esta palabra mal, la escribimos. Entonces en este caso pues se trabaja, pues hay que volver a escribir esto. Podemos manejar lo que son las flechas de direccionamiento de nuestra computadora, nada más haciendo hacia arriba, ya que se queda un historial, y pues ya llegamos hasta create table, le hacemos hacia abajo y ya nos va dando todo lo que escribimos. Posteriormente pues ya cuando llegamos a lo que es el error, aquí vimos que escribimos mal la palabra y es foreign key, le damos enter y ahora sí, query ok, ya se ejecutó pues lo que fue ya, o ya se creó nuestra tabla.
Si hacemos una descripción de esa tabla, desc alumnos, pues vemos que nos da la descripción y vemos aquí que tenemos una llave primaria que es cuenta, y a la ID carrera pues también la define como mul. Esto significa pues que va a ser nuestra llave foránea. Y ya posteriormente, pues por último, vamos a crear nuestra última tabla que tenemos aquí. En este caso es nuestra tabla puente, que se llama alumnos asignatura, y si vemos aquí en nuestro diagrama, pues ambos atributos van a ser llaves foráneas. Entonces en este caso vamos a crear igual create table, en este caso alumnos asignatura, abro el paréntesis, primero definimos nuestros atributos, cuenta y código, podemos poner cuenta de tipo entero y código de tipo entero. Posteriormente, como esos atributos se van a manejar como llaves foráneas, pues hacemos la misma estructura, foreign key, y entre paréntesis el atributo que definimos aquí, cuenta, references, de qué tabla viene cuenta. En este caso viene de alumnos, entonces alumnos, el nombre de la tabla de donde viene, y quién es su llave primaria de alumnos, pues cuenta, entonces ponemos cuenta, cierro paréntesis, ahí ya definimos nuestra primer llave foránea, y ponemos coma y definimos la que sigue, foreign key, entre paréntesis, ahora el siguiente atributo, references, de qué tabla viene código. Si vemos, pues viene de la de asignatura, entonces asignatura, y quién es su llave primaria de asignatura, pues en este caso código. Aquí ya cierro el paréntesis de nuestra tabla inicial y punto y coma, y posteriormente pues ya damos enter y se crea nuestra tabla puente. Hacemos la descripción de esa tabla, alumnos asignatura, y si vemos, pues cuenta con dos llaves foráneas aquí, ¿no? Entonces prácticamente aquí ya utilizamos lo que es el lenguaje SQL, ya creamos una base de datos, ya creamos 4 tablas, ya podemos ver qué tablas tiene esa base de datos. En este caso pues tenemos las 4 que acabamos de crear, y podemos borrar alguna de ellas. Vamos a crear una tabla nada más para prueba, create table, ejemplo, y a lo mejor aquí le pongo ID ejemplo de tipo entero, ponemos un primary key, a lo mejor el nombre varchar 30, a lo mejor un precio de tipo double, dependiendo el atributo, lo que vaya a almacenar, pues es el tipo de dato que vamos a manejar. A lo mejor horas, y a lo mejor puede ser el tipo de dato time, y así posteriormente, ¿no? A lo mejor una edad, y podemos ponerle el tipo de dato tiny int, ¿no? Ya que también es un dato numérico, pero almacena el rango de este tipo de dato, pues es menor, ¿no? Creamos la tabla, mostramos lo que son las tablas, tenemos una tabla de ejemplo, y en este caso pues digo, pues esa tabla no era dentro de esta base de datos, entonces también la podemos borrar. Drop table, así como borramos al inicio una base de datos, pues en este caso drop table, porque vamos a borrar una tabla, y en este caso pues vamos a borrar la de ejemplo. Si mostramos, pues ya aquí había 5 tablas, aquí ya nada más tenemos 4 tablas. Esto sería todo en este video, espero ahí les sirva de algo, y pues ya posteriormente en el siguiente video iremos trabajando lo que son las consultas
o sentencias de insert, update, delete y select para el manejo de datos dentro de las bases de datos y dentro de nuestras tablas. Que estén muy bien, hasta luego.